El mundo está lleno de historias para ser contadas y sobre todo de comedias, muchas ficciones, y este es el caso del día de hoy. En el recomendador vamos a estar hablando de comedias europeas. Quédate y descubrirás. Bienvenidos a esta nueva edición de El Recomendador. En el día de la fecha vamos a estar acercándoles comedias europeas. Para arrancar, el primer título es Bienvenidos a Alemania, esta película del año 2016. Una familia acomodada de Múnich acoge a Diallo, un refugiado nigeriano que pronto se gana el cariño de la familia. Sin embargo, la familia se ve puesta a prueba cuando tienen que enfrentarse al racismo, la burocracia y las sospechas. Esto sí que es raro. Esto es exactamente como en casa. ¡Una rata gigante! ¡Aquí hay ratas gigantes! Y este es nuestro propio baño. ¿Y qué clase de silla rara es esa? Alemania. Bienvenido a Alemania. En segundo término, les vamos a estar recomendando El Niño de los Azotes, esta producción del Reino Unido del año 1994, una película, una comedia familiar de aventuras para descubrir todos en sus casas. Por un lado, un príncipe y su sirviente de 10 años de edad decide fugarse al palacio real para rescatar a una niña erróneamente encarcelada por un robo. Have you seen anyone like this on the road? What's they wanted for, sir? That's the prince. Sin embargo, su búsqueda pronto se descontrola cuando son secuestrados por un par de forajidos despiadados. This is the best time I've ever had. Prince Brat and the Whipping Boy. La próxima película es La chica de la bicicleta, esta producción también de Alemania. Esta comedia romántica cuenta la historia de Paolo, un italiano que trabaja como conductor en un autobús turístico en París. Su relación con su novia Greta funciona perfectamente y Paolo se decide a pedirle matrimonio. Pero el día siguiente el protagonista se queda ensimismado al ver a una joven francesa que va en su bicicleta llamada Cécile. Este triángulo amoroso que llega desde Alemania, La chica de la bicicleta. Vamos a recomendar Despertando a Ned, esta producción del año 1998, esta producción que viene desde Irlanda, esta comedia dramática. Tullamore es un pequeño e idílico pueblo irlandés cuya tranquilidad se rompe cuando a uno de sus 52 habitantes le toca el primer premio de la lotería. Se trata de un anciano sin familia que se encontró muerto ese mismo día con el billete premiado entre las manos. ¿Qué va a hacer todo este pueblo con esa situación? Es una muy linda comedia irlandesa. Michael está ahí con el de la lotería. No ha dicho una mentira en toda su vida. Ahora está diciéndolas todas a la vez. El premio es muy grande. 6 millones. 894.620 libras. ¿Cómo se siente ahora? Despertando a Ned. Para seguir, Mi casa en París, esta producción del año 2014, también de Reino Unido, esta comedia dramática. Matías, un neoyorquino que necesita dinero, viaja a París para vender el lujoso apartamento que acaba de heredar de su padre, con quien no tenía ningún contacto. Al llegar allí descubre que una señora mayor, Matilde, vive allí con su hija. No tarda en enterarse de que, según la ley francesa, no podrá hacerse de ese departamento hasta que Matilda muera. Es una increíble, refrescante y tierna comedia que no solamente habla de
esta situación de herencia y esta situación, sino que también habla mucho más. No tengo un solo amigo en el mundo. Aparte de este piso no tengo nada. Tiene vida por delante. No hay mayor riqueza. Larga vida. Papel y lápiz, como siempre les decimos, siempre tenemos una película bonus track que va a estar, la estamos diciendo en este momento, pero que no va a estar en la descripción. Recuerden, siempre todas las películas están sus links abajo en la descripción. Como bonus track, en este caso les vamos a recomendar una película francesa que se llama Que te calles, una película del año 2003. Quentin, un tipo que vuelve loco a todo el mundo con su parloteo incesante, es detenido después de un atraco y acaba compartiendo celda con Ruby, un adusto delincuente que se niega a hablar con los demás. Esta película que está protagonizada por dos grandes popes del cine francés. Estoy hablando de Jean Reno y el increíble Gerard Depardieu. Recuerden este nombre, anótenla, película del año 2003, Que te calles, esta producción de Gerard Depardieu y Jean Reno. Y como habíamos quedado la semana pasada, vamos a ver un poco de Moacir. En este caso les vamos a recomendar una película que se llama Fortalezas, también de Tomás Lipgott, que es la película en la que este director descubre a este personaje. Fortalezas tiene que ver con diversas historias de personajes que viven encerrados en instituciones de reclusión, viejos, locos, enfermos y presos que buscan salidas a la asfixia que los rodea. Paralelamente, un grupo de estudiantes de un colegio secundario visitan el hospital Baldomero Sommer, la antigua colonia de enfermos de lepra donde aún viven Adolfo, Angélica y Aníbal. ¿Vos no dijiste que estás enamorada de mí? Ah, sí. Ojo de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojo de cielo. Fortalezas se enamora de sus personajes que nos enseñan sobre la valentía de resistir, aún en las más extremas condiciones, para conquistar así una posible libertad individual. Espero que les gusten estas producciones y, como siempre, suscríbanse al canal, déjennos comentarios, regálanos un me gusta, esto nos va a servir para seguir produciendo para ustedes. Nos vemos la próxima.